las aventuras de ¡Chris Yayel! Hola a todos, me llamo Cristóbal y él se llama Adriel. Estamos aquí en el Museo de Quellón y los invito a que conozcamos este lugar. Estamos aquí adentro en el museo, vamos a conocer a uno de los encargados. Bueno, buenas tardes. Yo me llamo Sergio Reinaldo, soy el encargado del Museo Municipal Amador Cárdenas, así que le doy la bienvenida a este espacio del patrimonio. Es un museo del patrimonio de Quellón y de Chiloé, ¿ya? Ya. Lleva el nombre de don Amador Cárdenas, así que los invito a que pasemos a conocer un poquito más. ¿Aquí qué tenemos? Bueno, lo que tenemos acá es una pequeña muestra de instrumentos musicales. Aunque no lo parezca, lo que tenemos aquí es un instrumento musical. Sí, yo antes cuando llegamos lo vi y yo tenía la duda qué era. Así es. ¿Y sabes qué es? Es un instrumento como dijo recién. Sí, se llama charrasca y es una mandíbula de un caballo. ¿Cómo se toca? Bueno, con un palito, tú raspas las Ya lo cuerdas. va raspando. Así es, y esa fricción provoca un sonido. Ah, Así se toca. Tenemos acá, bueno, el espacio de don Amador Cárdenas Paredes. Él fue parte importantísima del nacimiento de este museo. Sí. Él tuvo una colección muy grande de objetos, como puedes ver acá, la guitarra de Sí, la Amador, se guitarra. conoce esta. Tenemos un rabel acá, el rabel o violín chilote, ¿ya? Y quien crea los rabeles se llama luthier. ya. El hijo de don Amador, por ejemplo, David, es luthier. Crea estos instrumentos. Tenemos otro caso famoso que es el lonco de Cucao, el señor Panichine, Roberto Panichine, que él también es luthier. Crea rabeles también. Sí, sí, sí. Entonces, Amador Cárdenas tiene un espacio importantísimo acá porque más allá de su labor con el museo, más allá de que él también fue alcalde de Quellón en algún periodo, fue un gestor cultural, fue un folclorista y marcó un antes y un después también con su música. Ah, mira. Y su música imagino que era muy buena. Por supuesto que sí. Hay una canción que dice 905 y 1000 años de su Ah, sí, fundación. yo la conozco. ¿Sí? Sí, yo la conozco. ¿Y sabes cómo es el coro? Para cantar. Para soñar, a punta de la paz yo me voy. Sí, sí, Eso, lo conozco. muy bien, justamente. Bueno, la música de Amador va por ese lado, el retratar el patrimonio, la historia de la ruralidad acá de Chiloé. Sí. ¿Y aquí qué tenemos acá? Lo que tenemos acá, por un lado tenemos algunas tocadiscos, ¿verdad? Un colibrí que es como un tocadisco más pequeño, se podría decir, donde se reproduce música. Pero aparte de eso tenemos otros elementos. Mira, si te fijas allá tenemos máquinas de escribir, máquinas de coser, prensas también, en este caso de documentos, que van de la mano con un relato, que es este de acá, el destilatorio y el origen de Quellón. Ah, sí, porque en la canción que decíamos delante empezaba con el destilatorio. Así es, justamente, el destilatorio marca el origen del pueblo de Quellón. Entonces, ¿qué pasa con el destilatorio? Que en 1905 llegan las máquinas para poner en marcha, ¿verdad?, esta industria. Nace el destilatorio, nace Quellón como tal en la bahía de Yauquil. De Yauquil, ¿verdad? Y el destilatorio de maderas, en este caso, lo que hacía era explotar el bosque. ¿Ya? Acá tenemos descripción, por ejemplo, de qué es lo que obtenían del bosque. Alcohol metílico, acetato de calcio, acetona, alquitrán, muchos químicos que servían para la industria. Muchos, pero demasiados. Demasiados, y que esto duró varias décadas. En la misma época en Quellón habían balleneras. ¿Balleneras? Sí, tuvimos una ballenera en la isla San Pedro, otra ballenera en la isla Guafo. Acá tenemos imágenes de aquella época, 1930. Acá tenemos la calle Pedro Montt. La calle Pedro Montt. Ay, sí, acá ya lo veo. Así es. Ya lo dice. Sí, y como puedes ver, es totalmente distinto a lo que vemos hoy en día de la Sí. costanera, ¿verdad? Yo alguna vez he ido allá y se ve diferente a lo que aparece aquí. Sí. ¿Qué te llama la atención, por ejemplo, de lo que ves acá? Lo que veo acá son que hay árboles que como que son diferentes a los que he visto allá. Sí, es cierto, ahí tienes unos pinos, pero si te fijas también hay palafitos. Hoy en día no tenemos palafitos en la costanera, están los restos, ¿no?, de los Sí. palafitos. ¿Qué pasó? Que en el año 1960
ocurrió un hito, ¿verdad? Una tragedia en realidad para todo el sur de Chile, que fue el terremoto y maremoto de Valdivia. Sí, yo he escuchado eso del terremoto de Valdivia. Así es. Marcó un antes y un después. Producto de eso, Quellón empieza a crecer hacia las partes más altas y nacen calles como Santos Vargas, Ladrilleros, Ramón Freire. Y miren, pasemos por acá. Tenemos una imagen que grafica lo que fue ese momento. Yo delante estaba viendo por acá y vi eso como que no lo entendía bien porque para mí lo vi un poco borroso, pero ahí empecé a ver que había un poco de agua. Claro, se metió el mar. Si te fijas, están en un bote, ¿verdad? Tratando de entrar a su casa. Y esto cambió el paisaje. Toda esta zona cambió todo la tapó eso. el mar. Exactamente. Sí, tenemos otros hitos en la historia de Quellón del siglo XX, por ejemplo, la llegada de la industria salmonera, la mitilicultura, la apertura de la carretera Castro. Ahí cuando empezaron a hacer como caminos para allá y para Castro. Así es. Porque antes como que ocupaban los barcos. Justamente, ya sean los vapores, los chalupones, la navegación a vela. Este hito marca un antes y un después, trae el desarrollo acá. En ese sentido, la conexión, ¿verdad? Más porque inmediata. así hicieron como un camino, en vez de ocupar el barco, ahí ya podían ir. Así es, exactamente. Bueno, la historia de Quellón radica mucho en el siglo XX, ¿verdad? Como puedes ver, lo que es la industria, ¿verdad? Pero te hago una pregunta. ¿Habrá historia antes de Quellón, en Quellón? No sé, eso no. Vamos a descubrirlo. Vamos a descubrir. Sí, vamos a avanzar por acá. Tenemos más exposiciones, pero vamos a grandes rasgos comentar un poco que este detalle es muy bonito, antes de pasar a lo anterior. Que aquí tenemos a la señora Isabel Bello, aquí en su rol de educadora, ¿verdad? En la escuela de Quellón Viejo, la escuela mixta número 1101, en este caso, de Quellón Viejo. Multigrado, como puede ver, niños de muchas edades, ¿verdad? Y una sola profesora para hacerse cargo. Sí. Otro detalle no menor era la vestimenta, botas, pies descalzos, ¿verdad? Y acá lo vemos también con los niños de Chaihuahua. Pero esta es una biblioteca. Es una biblioteca, como una biblioteca y Este lugar de acá es la escuela antigua de Chaihuahua, pero sí, por ejemplo, como dices tú, puede ser biblioteca, era un centro social, se hacían reuniones. Estos recintos cumplían muchos roles. Las escuelas fueron muy importantes. Sí. Y todavía siguen siendo importantes. Por supuesto que sí, lo siguen siendo. Lamentablemente muchas se han cerrado, porque los niños migran a otras escuelas porque las escuelas van creciendo, pero sí el rol del maestro en este caso está presente. Todavía sigue presente. Así es. Mira, avancemos por acá, te voy a mostrar. Y esta es como una imagen, como mostrar más de Quellón Viejo. Sí, bueno, el Quellón antiguo, porque esto es Quellón actual, digamos, donde está el muelle artesanal, el muelle Adrián. Esto es el destilatorio a color. Sí, es un óleo que fue una donación de un artista de Ancud, el señor Pastene. Y acá tú puedes ver, por ejemplo, las barracas, puedes ver donde se iba a buscar el bosque. Acá había un trencito, que lo tenemos en el Parque Botánico. El trencito escalador, le decía Amador. El trencito escalador, sí. Así es. Y este es el destilatorio, porque creo que ya lo reconocimos en la foto anterior que vimos. Exactamente, la tenemos en blanco y negro y esta es una versión a color, justamente. Esta es una versión a color. Sí, bueno. Porque antes cuando vine a ver esto, no sabía que era esto, y hasta cuando lo dijiste de que era el destilatorio, lo reconocí al tiro. Eso, muy bien. Bueno, es parte muy importante de la historia de esta comuna, pero retomando la pregunta que yo te había hecho, si había historia antes de Quellón, vamos a averiguarlo. Miren, pasemos por acá. Tenemos acá una pequeña muestra de santería, ¿verdad? De lo que es el cristianismo en Chiloé. Tú sabes que acá hay muchas iglesias, ¿verdad? Yo voy a una iglesia. Ya. La de... El templo central. Y el Copulli. Ya no. Pero que sigue hablando. Muy bien. Bueno, miren, hace muchos siglos atrás llegaron unas personas, que eran conocidos como los jesuitas, la Compañía de Jesús. Y ellos venían a evangelizar, ¿verdad?, a los indígenas a través de las misiones circulares. Entonces, en la isla Cailín, que está frente aquí a la costanera, estuvo la misión de Cailín, mucho antes de que existiera el pueblo de Quellón. Y Cailín se le conoció en esa época como la isla de el fin de la cristiandad.
porque era el último lugar donde llegó el cristianismo, ¿verdad? Entonces ellos, los jesuitas, salían de Cailín, iban a buscar a los indígenas más al sur y los traían acá, a la misión. Producto de eso, tenemos hoy en día todo lo que es la imaginería, ¿verdad? En cuanto a los santos, en cuanto a lo que puedes observar acá como reclinatorios, ¿verdad? Candelabros. Que estos se ponían en las manos y ahí rezaban. Justamente, sí. Y también las iglesias. Tenemos 16 iglesias que son patrimonio de la humanidad por su arquitectura, por su legado, pero en Quellón no tenemos iglesias patrimonio de la humanidad. Pero sí tenemos iglesias de carpintería chilota, Compu, Yaldá, Trincao, muchas más. Pasando por acá, tenemos la historia de la colonia. La colonia. ¿Han escuchado hablar de la colonia? No, yo no. Claro, uno suele asociarlo a lo que se echa uno, ¿verdad? Pero la colonia fue un periodo histórico que en Chiloé fue muy importante, porque aquí estuvo presente la corona española, muchos siglos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos fundaron muchas de las ciudades que hoy día existen, como Castro, Ancud. Un montón de lugares. Así es. Bueno, poblados como Chacao, ¿verdad? Tenaún, etcétera. ¿Y qué pasa? Que ellos llegan, acá tenemos la imagen más antigua que se tenga registro de chilotes, que están acá los chilotes, los europeos, y este animalito de acá es muy especial porque este animal ya no existe en Chiloé. ¿No existe? No, acá lo tenemos como hueque o chilehueque, era un camélido, un pariente de las llamas, de las alpacas. Algunos dicen que era hasta un guanaco. Entonces, ¿qué pasa? Que antes no habían ovejas en Chiloé. La oveja la traen los españoles. Las manzanas que conocemos también la traen los españoles. Entonces, existía este animalito. Los pueblos representativos aquí, antes de la llegada de los españoles, principalmente eran los huilliches, ¿verdad? Sí. Teníamos también a los chonos, o pueblos canoeros, que eran varios clanes, ya vamos a hablar de ellos. ¿Alguna pregunta de lo que ves acá, Lisa? Lo que veo acá, lo que más tengo duda es de Y de estos dos de acá. Bueno, lo que tienes allí es una hechona, ¿ya? Es para cortar trigo en este caso. Acá se cultivaba bastante en Chile, aunque no lo parezca. Sí. El centeno, el trigo, una planta que era una que se llamaba mango también, Sí. que sacaban granos. Y todos estos implementos de acá son para trabajos de campo, ¿ya? Quiero comentar igual, para no perder el hilo, sobre este punto de acá, mira. Tiene que ver con los títulos de realengo con las autoridades ancestrales. Tenemos acá figuras muy importantes, no solo para Quillón, sino para todo Chiloé, ¿verdad? José Santos Lincomán, José Antonio Puenteo, Stanislao Chihuay. Los tenemos en la Plaza de los Caciques, pero acá también tienen un espacio. Tenemos unos poemas que fueron hechos por el maestro Leiva y los pirograbó don Hugo Antipani, que hablan de la figura de cada uno de ellos. ¿Y por qué fueron tan relevantes ellos? Porque aparte de ser autoridades ancestrales, ellos pasaron por un periodo bastante oscuro en la historia de las comunidades, que fue la expropiación de tierras por parte del Estado. Acá los podemos ver en Santiago, por ejemplo. Ahí veo a los 4, 5, 4. Sí, ahí tenemos 4 o 5 en una comitiva, pero en este caso los que yo te comento, claro, está Carlos Lincomán también. Los tres se unen justamente para reclamar, ¿verdad?, por esta expropiación que estaba pasando acá en sus territorios. Pero hay algo acá y te voy a preguntar. ¿Cómo ellos, como comunidad, hacían valer sus territorios? ¿Tendrían algún título de dominio, quizás? Puede ser... Sí, tenían los títulos de realengo. Los títulos de realengo, como su nombre lo indica, fueron títulos que dejó la realeza española, donde reconocían a las comunidades como soberanos de estos territorios. De esos territorios. Así es. ¿Y por qué la corona española entrega estos documentos, ¿verdad?, que acreditan el origen? Porque en 1826, hace 199 años, Chiloé pasa a ser parte de Chile. Ya no es parte de España. Así es. El próximo año cumplimos 200 años. Es el bicentenario de Chiloé. ¿Y cómo se conmemora eso? Porque en 1826 se firma el Tratado de Tantauco. Donde fue ¿sí? cual ahí, como dice, que fue el fin de la guerra entre los chilenos y los españoles. Así es. España finalmente admite su derrota y entrega, ¿verdad?, este tratado donde Chiloé pasa a ser parte de Chile. Es muy importante tener en cuenta esto para la historia de todos nosotros. Sí, ahí entiendo más sobre este lugar. Igual yo no sabía que acá había
un museo, porque siempre he pasado por acá, pero nunca me he dado cuenta que había un museo hasta hoy día. Qué bueno que pudiste venir entonces, Tom. Mira, te quiero mostrar algo que es muy especial, que tiene que ver con una historia súper antigua de personas que vivieron acá. Quellón cumplió este año 120 años. 120. Pero los registros más antiguos de seres humanos acá en la comuna los tenemos hace 6.200 años. Exacto, güey. Miren, pasemos por acá. Tenemos a los pueblos canoeros. Los pueblos canoeros básicamente se conocen como chonos acá. Pero ellos no se autodenominaban chonos, ellos eran clanes. ¿Cómo lo sabemos? A través de las crónicas de los navegantes y de los jesuitas. El padre José García, por ejemplo, habla de los caucahues que salieron de Cailín, ¿verdad? De los calenes, de los guayhuenes, de los huillis, pero todos se los agrupa como chonos. ¿Y qué los hace distintos de los huilliches? Bueno, los huilliches tenían ganadería, ¿verdad? Criaban animales, cultivaban, hacían trabajos con cerámica, y los chonos, como puedes ver acá, ellos navegaban. Navegaban, como se ve acá, ahí están navegando. Y hablando de algo, cuando estábamos más atrás, estábamos hablando de esto. Así es. Esa es la dalca, o como lo conocían los españoles, la piragua. Esa en particular está en un museo que está súper lejos de acá. Es la dalca mejor conservada en el mundo, está en un museo en Suecia. Demasiado lejos. Demasiado lejos. Ahora te quiero invitar a ver que contemos cuántas personas van en esta dalca. Algunas se ven borrosas, algunas Hagamos el no intento, parecen. así con el dedo, mira. Contemos. Una. Dale. 2, 3, 4, acá se ve una. Parece, no sé. Juégatela con un número. 5. Ya. 5. Vamos a ver. Una, ¿verdad? Sí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y probablemente haya alguna más que esté agachada. Si te fijas en estas embarcaciones entra mucha gente, ¿verdad? Entra demasiada. Familias completas. Y los chonos, los pueblos canoeros vivían prácticamente acá. O sea, ellos también andaban en la costa. Sí. Mariscaban, buceaban, cazaban lobo marino, pero gran parte del tiempo lo pasaban en sus embarcaciones. Por eso como la imagen es muy antigua, se ve muy borrosa, entonces algunas veces no parecen las personas. Así es. Ay, recién los veo ese. Sí, justamente. Otro dato que te doy es que ellos estaban totalmente adaptados a el clima de acá. El clima de acá es muy lluvioso, es frío, ¿verdad? Uno, sí. Si se saca la chaqueta ya tiene frío. Sí, pero frío. fíjate cómo andan vestidos ellos, mira. Ah, sí, no tienen nada. Exacto. Ni polera. Claro, uno de los secretos era el lobo marino. La grasa del lobo. Se la untaban como te untas bloqueador solar. Ay, como el bloqueador. Y servía para el frío. Otro dato es que las mujeres eran muy buenas buceadoras también. Así es. Y parece que ocupan estas para las que acá aparecen acá arriba, parece. Que ocupan. Sí, bueno, esta tiene que ver con otra parte de la historia, que es básicamente la colonia. Acá tenemos huilliches, ¿verdad? Que trabajan la tierra. Así se araba antiguamente, con estas herramientas que se llaman lumas. Luma. Sí. Y si te fijas, bueno, es una labor bastante difícil porque, mira, ellos se apoyaban acá en el abdomen. ¿Sí? Y a través de la tracción desde el abdomen y los brazos y las piernas, abrían la tierra. Sí, pues hoy día tenemos animales, maquinaria, ¿verdad? Sí. Pero en esa época era así. Entonces, mira, acá tenemos una pequeña muestra de herramientas líticas. Herramientas de piedra, destacando principalmente los tokikura, que son elementos de autoridad, ¿verdad? En este caso tenemos algunas piezas de obsidiana también. Aquella lanza, por ejemplo. Uy, qué bacán. Puntas de flecha. Y la obsidiana no se da acá, porque sale de los volcanes. Sí, Y acá de no los tenemos volcanes. Acá nada. Exacto, pero sí tenemos volcanes en Palena, frente a Quellón. Frente. Sí, tenemos boleadoras, tenemos torteras, hachas, tenemos una pifilca, que es un instrumento musical, pipas, moledoras también. Y te cuento un dato, la gente antigua contaba que cuando una persona quería proponer matrimonio, tenía que tumbar un árbol con una de estas hachas para mostrar su valía, y podía estar meses. Estar meses talando hasta que caiga. Exactamente. Así que es una prueba de la paciencia también. Años. Claro. Un montón.
Bueno, y te quiero contar también que el museo no es solo patrimonio cultural, también tenemos un espacio de patrimonio natural que los invito a conocer. Miren, pasemos por A ahí. ver. ¿Te gustan los animales? Sí, y acá recién cuando íbamos bien, cuando estábamos por acá, ¿Ya? cuando estábamos empezando ¿El vi, recorrido? Sí. vi esto y me gustó porque de verdad está bacán porque delante me decían que era real, Así es. porque lo volvieron fosilizado. Ay, que algunas veces mis palabras lo digo mal. No te preocupes. Mm. Bueno, lo que te puedo comentar de esta muestra es que acá tenemos fauna, ¿verdad? Que es autóctona de Chiloé a excepción de una pieza, que es este cráneo de acá. El cráneo. Ese cráneo pertenece a un jabalí, ¿ya? Todo lo demás es de acá. Tenemos el zorrochilote, el coipo, que es el mismo que tenemos acá. Acá es una cría lo que tenemos. Ahora, una pregunta, ¿el coipo será pariente del capibara? No sé. Sí, Sí. ambos son roedores. Sí, en verdad sí, porque ambos son... Sí, mira acá, ¿se parece al capibara? Uy, sí, al ladito. Sí, parece ¿verdad? igualito. Sí, bueno, el capibara es muy similar, no tiene cola, pero es un roedor. En este caso el coipo es el roedor más grande de Chile. Acá no tenemos capibara, pero tenemos muchas otras criaturas, por ejemplo el pudú. Acá tenemos un pudú de fibra de vidrio, un macho, Ya me- loro choroy. Ya ¿Sí? me hablaba del pudú y el del zorro chilote. Ujú. Sí, ya he visto que me hablan del zorro chilote y del pudú. Te puedo contar un dato que quizás no sepas del zorro chilote. A ver. Hace ya más de un siglo estuvo Charles Darwin en Quillón. Ah, Y en su paso por acá, él mata a un zorro chilote y ese zorro chilote está en el Museo de Londres. Londres. Sí, hasta allá. Tenemos también otras criaturas, la ranita de Darwin, por ejemplo, muy pequeña, del porte de una moneda de 100 pesos. La moneda de 100 pesos. Así es, el huillín, que es una nutria de agua dulce. La huiña, que es un felino salvaje, el más pequeño de América. Y es el más bonito. Sí, pero no te dejes llevar por su apariencia, Sí. bastante agresiva. Y el monito de monte, o chumayhuén, que es un marsupial, que vive acá en los árboles, depende mucho de los árboles. Bueno, y para cerrar esta parte, te quiero mostrar algunos fósiles. Son las piezas más antiguas que tenemos del museo. Se ven Algunas- algunos de esos. Sí, sí. El fósil en cuestión es un ser vivo, ¿verdad? Que ante la ausencia de oxígeno empieza a, en palabras sencillas, volverse piedra. Sí. ¿Ya? Se funde con la materia. En este caso tú ves acá moluscos varios que vienen de la zona pacífico de Chiloé. Sur de Cucao, por ejemplo, Caleta Zorra acá. Este fósil es de Caleta Zorra, por ejemplo. Esto es de Rahue. Esta pieza de acá es muy interesante porque viene de Ancud, es una roca basáltica, que es cuando el magma se endurece muy rápido y forma figuras hexagonales o pentagonales. Criaturas extintas, mira esas conchas, por ejemplo, de moluscos. Troncos fosilizados, que los troncos igual se hacen piedra. Y eso es parte también de la historia de Chiloé, millones de años. Estamos hablando de un periodo que se conocía como Mioceno. Qué bacán. Yo he visto algunos de estos, pero parece de estos de acá, que tiene blanco y negro, que he visto algunos, pero que lo he encontrado como en la playa, lo he visto. Ah, mira. Lo que más he visto en la playa. Bueno, la playa es un buen lugar para encontrar restos biológicos, en este caso, tanto fósiles como troncos petrificados y otros elementos. Lo último que yo te podría comentar de acá es por qué están todas estas piezas acá y por qué, por ejemplo, no están en una casa. Porque para que muestren lo que había de los fósiles antiguos. Así es, esto es patrimonio de todos los chilenos, por eso está en un lugar público como lo es el Museo Municipal. Si está en una casa, eso es ilegal, entonces es por eso que terminan acá. ¿Cuál sería la invitación para los niños, para los adolescentes y para los adultos y los mayores?
La invitación es que vengan al Museo Municipal, que conozcan su patrimonio, el patrimonio de Quellón, de Chiloé. Tenemos muchas muestras, como pudieron ver, fósiles, pueblos originarios, patrimonio natural, cultural, folclore. Dense una vuelta, conozcan parte de la historia de acá. Se nos acerca el Bicentenario, así que qué mejor de llenarnos de patrimonio que viniendo al Museo Municipal. Nuestros horarios, bueno, el horario de atención es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde, horario de corrido. Y tenemos también nuestras redes sociales donde pueden informarse de todas las actividades que tenemos y vamos a tener. Tenemos Facebook, que es Museo Amador Cárdenas de Quellón, en nuestro fanpage, y el Instagram, que es Museo Quellón. Nos pueden seguir, subimos todo lo que se viene y las actividades que hacemos allí. Ya vimos las redes sociales, vamos a terminar con las monedas que ocupaban nuestros abuelitos. Bueno, lo que tenemos acá es una pequeña colección de billetes y monedas de la antigüedad, ¿verdad? Que probablemente utilizaron tus mayores. Tenemos escudos, que mucha gente que viene y recuerda, ¿verdad?, su juventud a través de estos dineros. A mí me mandaban a comprar con este billete, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Y esto va cambiando su valor por la inflación. Por la inflación. Estos días a la inflación ha subido demasiado. Exactamente. Ahora estamos mucho mejor que otros países, por ejemplo, pero el dinero también forma parte del relato de la historia. Así que por eso tiene su espacio. Y hablando de algo, he visto que hay billetes como que acá ya no existen, como el de un peso. Y escudos también. De un escudo. Sí. Y acá de 100 escudos, de 100 pesos. Y acá otro de 10 pesos. Así o es. 10 escudos. Sí, justamente tenemos muchos valores, tenemos entre escudos, pesos, ¿verdad? Y producto de la inflación, el billete de 100 pesos, por ejemplo, no vale lo mismo que vale hoy en día 100 pesos, ¿verdad? Sí, pero es parte de un guiño ahí al pasado que siempre los visitantes agradecen tener aquí el pasado de los billetes. El pasado de nuestros abuelos, de la juventud y todo eso. Se nos llegó la tarde, pero con este museo nos pasamos demasiado bien y aprendimos un montón de cosas. Y ahora nos despedimos y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao. Chao, chao. Las aventuras de Chris, ya